de esta que es su más reciente obra. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a la librería Gandhi el que haga posible esta reunión tan emotiva esta tarde para conocer, insisto, una obra muy interesante que lleva por título, y ustedes lo están viendo aquí en la mesa que está al frente, se llama Historias de Vida y Algo Más, de José Enrique Álvarez Alcántara. Quiero darle la más cordial bienvenida a quienes esta tarde presentarán este libro. Nos acompaña el poeta y fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Ensardain. Gracias, Javier, por estar aquí. Damos la más cordial bienvenida al maestro en Pedagogía y representante del Regional del Sur, Carlos Gallardo. Además, él es columnista de este prestigiado diario. Muchísimas gracias, Carlos. También nos acompaña el doctor Eliseo Guajardo Ramos. Él es director o coordinador, ¿verdad? Coordinador de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y por supuesto, nos acompaña el autor de la obra que esta tarde se presenta, José Enrique Álvarez Alcántara. Un poquito cómo será la temática esta tarde. Bueno, pues van a hacer uso de la palabra quienes comentan esta obra. Posteriormente habrá una sesión de preguntas y respuestas, y si ustedes lo desean, bueno, también tendremos la oportunidad de escuchar al autor de este libro. Así es que sin más preámbulo, escucharemos a Javier Sicilia Ensardain. Muchas gracias, Javier. Bueno, ya. A todos, una disculpa, pero bueno, llegué como inglés. Me dijeron a las 5, yo estaba aquí. Marga, Gandhi, pues compañeros, todos los compañeros que hemos acompañado aquí al querido Enrique a lo largo de un trecho y hemos trabajado con él juntos y sabemos de su calidad. Pues es un honor estar presentando este libro. Me tocó, además me hizo el honor Enrique que me pidió el prólogo, ¿no? Está prologado por mí, y verdaderamente desde que yo conocí a Enrique me pareció un hombre fascinante en todos los sentidos. Pero cuando uno entra realmente en esta obra, en este libro, Historias de Vida y Algo Más, uno se da cuenta de por qué ese hombre es más que entrañable. Esta no es solo, digamos, una obra donde él narra de alguna manera su vida, del cual ya habíamos tenido atisbos en un video, un CD, y parte de su obra como psicólogo, como crítico, y uno se da cuenta de los vasos comunicantes que ligan a una vida digna y bien vivida, bien asumida, con un pensamiento, ¿no? Es una cosa extraña, generalmente los autores no corresponden a su obra, ¿no? Son absolutamente decepcionantes cuando uno los conoce, generalmente son mejores que su obra. Su obra es mejor que ellos mismos, ¿no? Y en el caso de Enrique no. Es muy curioso, es un hombre donde la obra, el pensamiento y la vida están perfectamente entretejidos, y eso lo hace aún más entrañable. Es la obra y es la vida de un resistente, ¿no? Si yo podría definirlo, no me gusta, a veces se usa mucho esa palabra que a mí me molesta mucho, resiliencia. Todo el mundo la hemos oído, ¿no? Que es una característica de ciertos organismos que tienen la capacidad, y por extensión se le agrega gente que yo llamaría más bien hombres, seres de resistencia, que cuando son doblados por una cosa, un poder muy fuerte, vuelven a adquirir, esa es la resiliencia, ¿no? Vuelven a adquirir su estructura original, ¿no? El caso de Enrique es que nunca lo doblaron, él nació doblado, ¿no? Así nació, y desde allí
mantuvo una resistencia, ¿no? Es decir, se enfrentó a un mundo absolutamente contrario pues a lo que Albert Camus llamaba lo arbitrario divino. Pues ¿por qué nació así? ¿No? O sea, esto no se lo debemos a lo arbitrario humano, que es la otra contraparte, que es lo que nos sucede con el crimen organizado y los gobiernos ineptos y los gobiernos cómplices, ¿no? En el caso de Enrique, él nació aplastado, ¿no? Y desde ese aplastamiento, y en condiciones no solo físicas, sino en condiciones económicas, en condiciones sociales sumamente adversas, sumamente adversas. Y ese hombre desde allí mantuvo una resistencia frente a un no, como diría el hombre rebelde de Camus, no, a pesar de no. Y empezó. Hay verdaderamente pasajes conmovedores en la primera parte del libro, que es donde nos narra su vida, realmente que a uno lo sobrecogen de emoción, de dignidad, de decir: yo me siento orgulloso de pertenecer al género humano nomás por la existencia de un hombre como Enrique. Pasajes donde cuenta, ¿no? Él empieza a decir dónde está, porque él va a ser un espléndido psicólogo, un gran psicólogo social. Nos va narrando quiénes fueron sus maestros y cuenta la historia, y lo verán narrada, yo la estoy parafraseando, está muy bien narrada, de cuando pues la familia no puede con él, ¿no? Por condiciones económicas, por condiciones de circunstancias, y lo ponen en un lugar donde reciben monjas a muchachos discapacitados, ¿no? Pues en condiciones también muy precarias, ¿no? Entonces narra cómo ese padre los domingos iba a verlo desde Plateros para llevarle un peso. Y cómo para ahorrarse ese peso camina desde Plateros kilómetros y kilómetros a ver al hijo. Y en ese diálogo y en ese peso estaba una inmensa enseñanza de vida que fue formando este muchacho, ¿no? Hasta convertirlo en este resistente que todos conocemos. Y un resistente es aquel que se va a poner en contra de aquello que quiere siempre oprimir, aquello que quiere siempre disminuir, aquello que quiere siempre destruir. Por eso yo en el fondo creo que Enrique es un anarquista, ¿no? Un hombre que se hizo a sí mismo y no necesita de poder o de gobierno más allá de sí mismo, ¿no? Y desde ahí ha mantenido su resistencia, desde ahí ha luchado contra las atrocidades del Estado, desde ahí ha luchado con cualquier tipo de atrocidad, desde ahí ha aportado toda su visión sumamente crítica de la psicología, desde ahí ha discutido con sus pares, con sus colegas, desde ahí nos ha hecho una inmensa enseñanza de vida, no solo la vida de un hombre, sino el pensamiento de un hombre a través de esa vida. Y creo que vale la pena, hay que meterse en el libro, hay que leerlo, hay que acompañarlo, y hay que, los que no lo conocen, aprenderlo a admirar y a pensar con él, y para los que lo conocemos, continuar admirándolo y caminar siempre a su lado y mantener una discusión, porque otra de las características de Enrique es que se puede discutir abiertamente con él, y jamás, por más fuerte y confrontativa que sea la discusión, jamás se la va a tomar personal, ¿no? Siempre encontrará una enseñanza, siempre salvará lo que pueda ser salvado la propuesta del otro, y siempre mantendrá con todos sus argumentos lo que piensa, lo que cree, desde esa resistencia, de ese saber que ha sido su vida. Bienvenido, muchas gracias, Enrique. No, gracias a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, queremos escuchar ahora lo que tiene que decirnos respecto a esta obra el maestro Carlos Gallardo. Muchas gracias. Tendría yo que aclarar por qué estoy aquí. El autor amablemente le corrió una invitación al Regional del Sur, y en particular al director actual, pues de que viniera a
comentarla. Por X circunstancia que no sé, no pudo venir mi director, todavía es mi director, aunque yo ya no trabajo ahí, y me corrieron para hablar desde esa perspectiva en nombre del Regional del Sur, que es en donde escribió, no sé si la mayoría o totalmente los artículos que integran este libro, aunque bien aclara que están reescritos, lo cual implica que a lo mejor no son los originales que se publicaron en el Regional, pero de ahí surgió afortunadamente la idea de este libro. Y desde ahí voy a hablar yo, porque después de tantos años de trabajar en ese periódico, de hecho, trabajé con el director fundador, Efraín Pacheco Cedillo, que en paz descanse, y he entendido, siempre he llevado la camiseta del Regional del Sur, que hubo un intento de ese periódico por abrir espacios, no solamente a la nota informativa, que es importante, sino a otro tipo de manifestaciones intelectuales, culturales. Pocos hacen el estudio del trabajo de los periódicos, porque a lo mejor se los come la dinámica esta de la superficialidad y del estruendo y de lo que es la noticia principalmente. Pero el periódico, el Regional, como otros periódicos locales, también han sido espacio para gente como el psicólogo Enrique, que quieren aportar desde su parcela profesional y que encuentran y que saben que lo primero es el periodismo, porque ahí a lo mejor los van a leer todo tipo de personajes y no nada más el círculo, diríamos, profesional o social en el que se desenvuelve. Yo recuerdo un libro de texto que primero fueron suplementos publicados en el Regional del Sur, Morelos, Espacio y Tiempo, que se distribuía en las escuelas secundarias. Otro libro que se publicó, aunque para efectos de ser sincero, no, le faltó calidad en el trabajo, que se llamaba, el autor colaborador del Regional se hacía pasar como el Capitán Cabuto, ¿no? Y al ratito publicó su libro. En fin, esta cultura de la publicación de artículos especializados o literarios en los periódicos, pues tiene su historia. Quizá el antecedente son las novelas distribuidas por folletines, ¿no? En el siglo XIX, tanto internacionales como nacionales. El Periquillo Sarmiento primero publicó en folletines y hoy se compra el libro completo. Los bandidos de Río Frío, Madame Bovary de Flaubert. Antes así se acostumbraba. Y esta idea de la publicación en periódicos, insisto, pues trae, yo digo, un primer propósito: comunicarse con los demás. Pensar en el público en general, porque en estos periódicos es para un público en general, y esperar que ese público lo lea y se relacione con uno. Yo debo reconocer también que el libro del psicólogo Enrique a mí me sorprendió. Primero, dada mi deformación, aberrante deformación intelectual, pensé que con leer el título dije, ya, estas son cuentitos de Corín Tellado, ¿no? Historia de vida y algo más. Pero al meterme en la lectura, obviamente caí en mi error totalmente y fui aprendiendo que lo que narra el psicólogo, por lo menos al principio de su libro, son historias de la dignidad humana, no lastimeras ni lastimosas, sino expuestas desde el ángulo, el punto de vista de quienes entienden que estas características, no sé si llamarle de la discapacidad, se maneja, pues finalmente no resta condición, dignidad, capacidad humana para enfrentarse a los retos de la vida, ¿no? Y me parece que hasta el título de Historias de Vida, como lo explican aquí mismo, pues tiene esta connotación. Vamos a meternos en la narración y
en la vida de quienes han demostrado que siendo diferentes no son inferiores, ¿no? Iguales o a veces mejor. Porque el libro de el psicólogo Enrique Álvarez me parece un libro muy bien escrito. Y cumple con un primer propósito de quienes nos hemos dedicado al periodismo durante muchos años: comunicar. No utiliza el lenguaje ampuloso. Con todo, y que hace citas pues de autores y de obras, y se echa sus rollitos intelectuales también, pero son entendibles. Cualquier lector de capacidad mediana para comprender, como su servidor, no le va a costar ningún trabajo. Eso sí, de repente hay que ir al diccionario pues para decir de quién está hablando, ¿no? ¿Quién es Mariátegui, por ejemplo, no? O quién es este psicólogo ruso Vygotsky, ¿no? Pues hay que meterse tantito al diccionario pues para saber de qué se trata. Entonces cumple desde luego con este propósito de la comunicación, de para un público en general y no para un público especializado. Esa para mí es una fortaleza, ¿no? Porque lo primero que tiene uno que pensar cuando quiere escribir para los demás es que debo de hacerlo en la medida en que verdaderamente me vincule con los otros. Y el falso academicismo, enciclopedismo, pues obviamente no queda ni en este libro ni en los periódicos, ¿no? No me quiero meter en los temas que ya de alguna manera insinuó el poeta, en el sentido de las historias de vida. La verdad no es mi fuerte. Me quiero mejor referir a un capítulo en especial, porque pues cada quien se agarra de donde sientes más fuerte, ¿no? Y me gustó mucho el capítulo sobre las universidades, ¿no? Los ensayos es uno de ellos. Porque el psicólogo Enrique hace una muy interesante narración de cómo se va evolucionando esta idea de las universidades a nivel nacional, a nivel internacional. Y de repente nos encontramos con que un concepto, un derecho de quienes van a las universidades es que su institución sea autónoma. Y entonces la autonomía pues no fue lograda de la noche a la mañana, ¿no? Es un esfuerzo de las colectividades, es un esfuerzo de los pueblos, es un esfuerzo de los estudiantes, de los catedráticos, para que las universidades adquieran, comprendan, entiendan y hagan respetar el concepto de autonomía. Es una de las cosas que observo en el capítulo sobre la universidad. Y además también, de repente por ahí le sale lo pedagogo, ¿no? Y hace referencia, por ejemplo, a este día del Día del Maestro, aunque ahí sí me saltó un poquito porque habla de que se refiere sobre todo a Rabindranath Tagore como parte en un discurso que Rabindranath pronunció en algún momento, pero maneja el 5 de mayo. Yo dije, pues también mis conocimientos históricos son muy limitados. El 5 de mayo es Zaragoza para mí, y el 15 de mayo es a nivel México. Pero no importando la fecha, lo importante es el mensaje que quiere dar don Enrique. Y si se apoya en un ser universal como es Rabindranath Tagore, educador, me parece de origen hindú, ¿no? Premio Nobel de Literatura, pues entonces don Enrique se estuvo amparando en verdaderos escritores y verdaderos genios. Y luego habla también con esta idea del ser maestro, particularmente en educación superior y en educación media superior. Y a mí me pegó mucho una cita que hace y que se le atribuye a Umberto Eco, en donde estos chavos, algún chavo le dijo a su maestro, de esos chavos bien metidos en la cuestión cibernética, virtual, digital, el internet,
que en este mundo de la tecnología, ¿para qué sirve un maestro? Más o menos así es la idea, ¿no? Y en efecto, ese es un tema que todavía hay que analizar. Cada uno de los capítulos que plantea Enrique, para mí significan la posibilidad de un libro. Trató de incorporar todo lo que escribió en el regional, pero tan solo esta idea de la universidad en este capítulo, pues toca asuntos muy neurálgicos, ¿no? Evidentemente está la discusión, ¿cómo tiene que ser el maestro de educación superior, universitario tal vez, en un clima en donde parece que nos está comiendo la óptica de la tecnología, ¿no? En tanto más tecnología me sé, domino, mejor soy. Es una premisa que obviamente es aberrante. El maestro es insustituible cuando agarra los toros, los toros por los cuernos y dice: todo lo que concurra al acto educativo debe estar controlado por mí, ¿no? Porque en efecto, la evolución de la tecnología no ha mejorado, por lo menos en México, la calidad educativa. Y no nada más en México, a nivel internacional. Se inventó el radio y alguna vez el radio aplicado a la educación sería la revolución total. Y no funcionó así, porque no se creó una pedagogía, una didáctica de la tecnología, ¿no? Se inventó la televisión igual. Ahora tenemos el internet, pero si nosotros vemos la práctica educativa en las aulas, encontraremos que hay una percepción muy tradicional del uso de la tecnología. Solamente se usa la tecnología, pero se reproducen los esquemas tradicionales de educador y educando. Bueno, pues perdón, porque ahí es donde yo me meto en la cuestión educativa, es donde medianamente sé algo. Y luego, ahí sí me ganó don Enrique, al que no tenía el gusto de tratar personalmente. Empieza a hablar de algunos pedagogos, ¿no? en ese capítulo, y le hace un reconocimiento a un pedagogo mexicano, Rafael Ramírez, ¿no? Yo digo, ahora sí, ya estamos en la misma línea, don Enrique y yo. Porque con vocación normalista y formación normalista, pues yo tengo mis íconos en la cuestión educativa. Desde luego, Rafael Ramírez como promotor de la educación rural en México. Pero pocos saben, por ejemplo, que don Rafael Ramírez también fue el precursor de algo que se llamó las misiones culturales. Que la primera misión cultural se hizo en una población de Hidalgo y la segunda se hizo en Cuernavaca. Y que aquí vinieron a definir cómo trabajar este programa de misiones culturales, de manera que la experiencia de Cuernavaca sirvió para ampliar este criterio de misiones culturales a toda la República, ¿no? Era como la buena nueva que se daba y se apoyaba a las comunidades y a los maestros que trabajaban por ahí. Era la buena nueva para enseñarles una serie de actividades, desde curtiduría hasta elaboración de jabón. Estamos hablando de los años 20, 30, y verdaderamente fue un esfuerzo institucional que habría que reconocer. Y allí pues yo asocié a pedagogos mexicanos que habría que reconocerles, ¿no? Y que poco se maneja en estos niveles y en estos espacios, como Rafael Ramírez, Carlos A. Carrillo. Pocos conocen a Carlos A. Carrillo. Gregorio Torres Quintero, algunos van de recordar, enseñó con el método onomatopeico para enseñar a leer. Daniel Delgadillo. Bueno, ese es el asunto de la pedagogía. Todo esto yo creo que falta en las universidades, por lo menos en la de Morelos. Espero no estarme atreviendo. Falta la reflexión sobre la praxis educativa y cómo el investigador, el maestro que da clases en la universidad, debe entender que ser médico, ingeniero, arquitecto, lo que contador, no le garantiza por sí mismo ser buen maestro. Entonces, me parece que ahí se tiene que insistir mucho en eso, y va implícita esta intención cuando el psicólogo dice lo que se necesita de ser buen maestro.
Y evidentemente no estoy inventando yo el agua dulce. Ya se tiene la preocupación desde ese año. La NUYES, en su momento, creó hasta un curso básico de educación para los catedráticos de las universidades. De ahí salieron 6 libritos muy básicos que hablaban sobre evaluación, educación, elaboración de cartas descriptivas, yo no sé qué más, ¿no? Y los publicó Trillas, y es el paquete básico de formación de educadores, de Editorial Trillas. Todavía por ahí andan, quiere decir que tienen su valía. Pero ahí implicaba el esfuerzo de quienes dirigían en ese tiempo la NUYES, para hay que decirles a los profes de la universidad que también tienen que aprender a ser docentes. Está bien que sean excelentes médicos, está bien que sean excelentes contadores, está bien que sean excelentes ingenieros, pero enseñar es otro rollo, ¿no? Con otra perspectiva, con otra idea, con el compromiso de solidarizarse con los que allí están, ¿no? Que esto es en lo que insiste mucho el psicólogo Enrique cuando habla de los movimientos estudiantiles y movimientos universitarios, en donde se tiene que hacer énfasis en el compromiso social hacia la población, en que la universidad se legitima más si está más pegada a los problemas y comprometida a los problemas sociales que se viven cotidianamente. Entonces, bueno, es un capítulo que obviamente me permiten hablar más de la cuenta, y yo creo que con eso termino reconociendo que en lo general el trabajo ya revisado de don Enrique presenta una calidad que para mí como lector está en muy buen nivel. Y solamente me llamó la atención acá arriba en los créditos que dan en cada página, que le pusieron el apellido de Álvarez con S al final. Aunque entiendo que es de edición, que esa es otra profesión, la del editor. No cualquiera puede echarse el compromiso de editar un libro, ¿no? Muy bien, les agradezco su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y ahora queremos escuchar todo lo que tiene que decirnos respecto a esta obra del psicólogo Enrique Álvarez, el doctor Eliseo Guajardo Ramos. Pues yo me siento muy privilegiado de estar aquí para conversar sobre esta obra, este libro. Y fui doblemente privilegiado porque yo leí todos los artículos que publicaba Enrique 2 veces, 2 artículos por semana, un día antes de que saliera, porque me hacía el favor de enviármelos a mi correo, entonces yo los leía. Y ahora leerlos en un libro, porque no están todos, sino que fue una composición para darle una estructura orgánica a la obra, y es otra obra, o sea, no es lo mismo como fueron apareciendo a como aparecen ya como un libro. Y yo le decía que me hacía recordar pues tantos que han hecho eso, ¿verdad?, de publicarlo en un libro, sus artículos, del doctor Enrique, un pedagogo, ¿verdad?, que escribía en el Excelsior sobre pedagogía y lo publicó. Y eso, Moreno de los Arcos. Y es un libro clásico que mucha gente lo busca porque él tiene un artículo que dice que muchos de los que se dedicaban a la educación sacaron esto de ciencias de la educación, pues para que se pensara que la educación era una ciencia, ¿verdad? Porque quizá dudaban que fuera una ciencia, pero que ya la pedagogía era una ciencia, ¿verdad? Y que el objeto de la pedagogía es la educación, y que no podía llamarse por lo que estudia la misma ciencia. Y es muy polémico ese trabajo, y siguen saliendo estas estrategias de publicar el libro. Este libro tiene de la editorial, no sé cómo se pronuncia, Yachay,
Es una editorial peruana. Y este libro formó parte de una feria del libro allá en Perú, que armó toda fue la parte más protagónica de la Feria Internacional del Libro, y que haya sido primero allá y luego que ahora venga hacia acá, pues también es de llamar la atención, ¿verdad? Y que se lea desde tan lejos este libro, pues habla de cierta universalidad de lo que de fondo tienen los trabajos, porque si no, pues lo entenderíamos nada más los que vivimos en Cuernavaca, estas cosas, o que lo conocemos a Enrique, y no es así. O sea, de alguna manera tiene una prueba de fuego esta obra, en ese sentido. Y está dedicada este libro a alguien que cuando nace le dicen a su madre que su hijo iba a morir, que no duraría una hora. Y pasa la hora, pasan 5 horas y no moría. Y entonces el médico decía, estoy seguro que no amanece el niño suyo, no va a amanecer. Y al día siguiente, pues ahí seguía. Y pasaron días y le decía, bueno, si llega a vivir un poco, pues no va a poder caminar ni va a poder hablar, eso se lo aseguro, y es mejor que se muera porque pues va a ser un problema para usted, para él y para todos. Y entonces pues la fortuna que anunciaba ese médico era que se muriera ese niño. Eso era lo afortunado de esa madre y de esa familia. Y llega el mes y ese niño sigue vivo y se le da de alta a ella, pero se va sin el niño porque el niño está en una incubadora. Entonces pues debe ser bien difícil para una mamá salir de la maternidad y ir sin su niño. Y le daban la oportunidad de ir a verlo, y al final pues al ver que no moría ese niño, pues se lo dan y dice, ahora va a venir cada mes con él para que le demos un seguimiento a este niño. Y lo llevaba cada mes y seguía insistiendo que ese niño no iba ni a aprender, ni a hablar, ni a caminar. Pasa el tiempo y ese niño ingresa a los CAPEP, que son esta parte de preescolar como de educación especial, y ahí estuvo ese niño, y ahí durante ese tiempo habla, desde luego caminaba, y luego entra a una escuela de educación especial que daba primaria especial, y sigue ese niño, termina su primaria y entra a la secundaria nocturna para adultos y termina su secundaria. Entonces ya después ese joven fue contratado por educación especial y empezó a trabajar, y lo que es cierto es que sí habló, sí caminó, sí aprendió y sí hasta estaba trabajando. Él refiere a ese niño como alguien que ya tenía 50 años y que era miembro de una familia numerosa, y pues era el hermano de Enrique que se refiere, y Enrique le dedica ese libro a él, a su hermano, a ese que le habían vaticinado que no existiría más. Y es que Enrique, al estar en un internado durante 10 años, de los 3 años a los 13 me parece, se fue a sumar a la familia numerosa de ese niño que estaba con discapacidad, y él también estaba con discapacidad. El caso es que uno va viendo los capítulos de discapacidad
Y la forma en que se van abordando, pues ya se ha dicho aquí, no es una óptica del déficit, no es una óptica discapacitante de la discapacidad, sino es una óptica humana de la discapacidad. Y uno dice, bueno, la verdad es que en lo cotidiano uno debe de convivir con la discapacidad, y lo artificial es que no haya discapacidad, porque la discapacidad existe, y en esta parte está así reflejada esa cotidianidad de la discapacidad. Y bueno, no nada más su familia conoce a una madre de dos hijas que las dos tienen discapacidad, y cómo hace un esfuerzo no solo como madre sino como profesional, y llega a traer a México autores no conocidos en su tiempo, y ahora pues de los autores más importantes de la neuropsicología. Y Enrique hizo una relación profesional con esta persona, y ellos armaron lo que es el APAC ahora. Después lo hicieron y luego se quedaron otras personas con esa organización, pero los fundadores del APAC realmente fue esta persona que habla aquí y Enrique junto con ella. Entonces, pues es una obra muy trascendente, esta de la PAC, porque no había estrategias y respuestas para la parte de las dificultades o los problemas neuromotores, que se denominan parálisis cerebral infantil, y que de parálisis cerebral no tiene nada, ¿verdad? Porque tienen la parálisis en la parte corporal, pero en la parte del cerebro estas personas, estos niños, pues piensan muy bien además. Entonces le cambiaron el nombre y se cambió el nombre, y esa es una situación pues también de mucha trascendencia, que se cambia el nombre y cambia el enfoque de algo que es en esta parte muy importante. Había un centro que se llamaba, que tenían terapias de psicomotricidad en Rivalón, un centro que se llamaba en Rivalón, y era muy significativo que se dedicaran a la psicomotricidad, porque para Henri Vallón la parte corporal, la parte motora, es algo que tiene que ver con las emociones, y que pues no hay emoción sin la parte muscular, sin el tono muscular, y toda esa parte después viene a la representación mental, y, o sea, una forma de ver íntegramente el desarrollo. Pero le cambian por el nombre de Luria, que era muy desconocido en esa época, y bueno, se sigue trabajando científicamente sobre este asunto. Y esos son, de alguna forma, uno ve en estos artículos cómo se van cruzando lo cotidiano con lo que diría yo histórico, de trascendencia. Y en la parte que aquí se refiere de la universidad, también fue algo extraordinario lo que hizo Enrique, porque va hablando de la autonomía, de la historia de la autonomía de las universidades. Son artículos de fondo, pero en realidad son artículos de coyuntura, porque la Universidad Autónoma del Estado de Morelos estuvo en riesgo de pasar de autónoma a descentralizada, que no es lo mismo. O sea, el riesgo fue muy grande en la administración anterior, que se le pudiera quitar la autonomía a la universidad. Y Enrique lo refería con artículos de fondo, pero a la vez de coyuntura. Y eso creo que tiene mucho valor, porque estos artículos, independientemente ahora del tiempo que estemos viviendo, pues siguen siendo vigentes, revisándolo en ese aspecto. Yo ahí recuerdo que le discutía un poco a Enrique la parte de la autonomía de la Autónoma de Nuevo León, porque como que se le olvidaba, y decía yo, oye, pero falta la Autónoma de Nuevo León, y que en la Autónoma de Nuevo León
pues por luchar por la autonomía cayó un gobernador, o sea, no te la puedes brincar. Y el apoyo a esa lucha de autonomía pues fue el jueves de Corpus, o sea que ya se olvidó por qué, pero era para la autonomía de Nuevo León. Entonces discutíamos un poco esos asuntos, pero ese es otro de los apartados que vale mucho la pena que se puedan consultar y leer en esta parte. Y bueno, para que pasemos a las preguntas, me hizo favor Enrique de pedirme el epílogo del libro. Yo le dije, eres muy canijo, le dije, porque a ver si llegan hasta el epílogo, porque si no alcanzan a leerlo, pues yo me voy a quedar sin que nadie me lea, ¿verdad? A Sicilia sí, pues bueno, primero porque es todo un personaje y un poeta, pues imagínense si lo leen. Pero dije, no van a llegar al epílogo. Pero de alguna manera, digo otra cosa más y aquí me callo. Esto que también se refiere sobre la vida pasada en limpio, que es un video, que también ya es un video premiado en Morelia, en la parte de los videos. Él ahí pone, por decir, el guión del video. Y pasa lo mismo que el último tango de París. No, yo lo quiero comparar con el último tango de París. Ya entendí. No hubo mantequilla, claro. Ah, claro. Que primero hacen la película y luego hacen el guión. Y eso pasó con el video, ¿verdad? Enrique se soltó hablando 5 horas. Suelto. Y de ahí el cineasta, el editor, pues tomó los pedazos y no sé cuánto dure, si 28 minutos, pero habló 5 horas. Por eso digo, el guión que viene aquí es posterior a la parte espontánea de la vida pasada en limpio. Y recuerdo bien que la idea de tener esos tipos de videos no era esa la primera, sino yo me acuerdo que decía Enrique, me recargaba en una acera a descansar, traía sus muletas, y pues como tiene la forma, entonces llegaban y me ponían una moneda. Y nos daba mucha risa que la gente pues siempre relacionara la limosna en esa forma con la discapacidad. Entonces le decía yo, fíjate que deberíamos de reírnos de esas personas, ¿no? Con este tipo de anécdotas que tú haces, o sea, que ver la parte jocosa, la parte de la risa, así como irreverente, como diría alguna vez Milán Kundera, ¿verdad? De la risa, lo que significa, y armar con tus anécdotas este tipo de producción. Nunca lo logramos, pero se hizo La vida pasada en limpio con el cineasta José Peguero, y me gustó mucho verla escrito y leerla. Se disfruta bastante, tanto o más leerla que el mismo video, que ya por sí mismo tiene un gran valor. Y con esto dejo aquí mi intervención, porque pues la idea es picotear un poco el libro para que les dé tentación y pues compren el libro, ¿verdad? Porque se trata de que vean todo lo que viene en esa parte, ¿sí? Entonces pues yo con eso concluyo y darle las gracias a Enrique por haberme invitado. Muchísimas gracias al doctor Eliseo Guajardo. Y quienes conocemos al psicólogo Enrique Álvarez, le reconocemos una gran capacidad, un gran conocimiento sobre temas relacionados no solamente con la inclusión, sino con política, con el cine, con temas de cuestiones sociales, y con una facilidad de palabra increíble. Él me dijo que como que no quería pero ahora, la palabra, pero sí, a mí se me gustaría pedirle que nos dedicara por lo menos 4 minutos. ¿Y por qué puso el tiempo psicólogo? Pues, quizá porque se conoce. No, por eso dijo Javier así. Pero
no quiero dejar de agradecerles a todos, a todas, porque son más mujeres. Entonces, todas las que estamos aquí somos las personas. Entonces, el todas sí nos incluye y el todos es excluyente. Aunque lo diga, me da pena. Una disculpa a todas por ese machismo lingüístico. La segunda cuestión que me interesa plantear. Cuando yo llegué a ese internado, a propósito ahora de un debate que me eché sobre si a las mujeres se les viola por el hecho de ser mujeres, yo les decía que en el internado donde estuve, un muchacho como de 20 años me abusó. Y yo tenía como 5 años. Obviamente no me abusó por ser mujer. Y no fue con mantequilla como en el último tango en París. Ahí sí fue como se pudo. Pero a la tierna edad de 5 años yo no sabía que también a los hombres se les viola. Y tampoco sabía que existe la pederastia. Y tampoco sabía que los curas abusan también de los varones. Y que entonces a veces algunos feminismos generalizan ciertas cuestiones. Y en una clase alguna vez les dije a mis alumnas, soy el único varón que sabe lo que se siente ser mujer. No por esa razón, porque llego y me siento a un baño y lo encuentro salpicado. Y me dicen, ¿por qué no te sientas de aguilita? Porque no puedo. De verdad no puedo. Me tengo que sentar a producto de gallina en la taza. Entonces siempre tengo que limpiarla. Como mujer cargo papel de baño en mi bolsa siempre. Segundo, después de ese abuso sexual, yo tenía entre 5 y 6 años y durante 5 meses tuve el pánico de estar embarazado. Sí sé que se siente que a una mujer no le baje. A mí ni me subía ni me bajaba nada. Pero mi angustia es, ¿cómo le voy a decir a mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Todo el mundo se va a enterar. Y yo sentía que tenía una panzota. De verdad traía una telaraña en la cabeza. Hasta que un buen día dije, bueno, ya estuvo suave, me confieso con el cura. Cura, me acuso de que le entré con el de 20 años, aunque creo que fue al revés. Era varón también, ¿sí? Él entró conmigo, y no porque fuera machismo, creo que hay otros fenómenos que no hemos analizado con seriedad. Se paró indignado y fue y regañó a las monjas. Les dijo, ¿cómo es posible que ustedes tengan a un niño creyendo que los hombres se embarazan? La ignorancia es la madre de todas las estupideces. Desde esa vez, a los 5 o 6 años, empecé a leer por mi cuenta porque no íbamos a la escuela. En camilla no se va a la escuela. Reprobé 3º, 4º y 5º de primaria. Porque faltaba. Porque si no iba a la escuela en una camilla, no, vamos, si una silla de ruedas no entra al edificio nuevo de la Facultad de Psicología. Porque los baños están en entrepiso. Y es el nuevo edificio. Pues era obvio que las circunstancias no eran las que hoy tenemos. Hablo de 57 años atrás. Ya un poquito más de medio siglo. Lo cual no quiere decir que esté muy cascado. Tengo la edad como para poder reinterpretar ciertos eventos y poderlos platicar así, sin hacerme la víctima. Pues sí, ya me abusaron, ya que no tiene remedio. La vida es hacia adelante, hacia atrás, de verdad, no tiene remedio. Y de alguna manera, salgo de la primaria a los 15 años prácticamente. Me mandaron a la nocturna en la secundaria. Pero como tenía la fortuna de tener una abuela muy canijilla, yo tenía 3 actas de nacimiento. Enrique Álvarez Flores, Enrique Álvarez Ruiz y Enrique Álvarez Alcántara. Entonces cambié el acta y me quito un año, si no, no entro a la vespertina. Y pues entré a la vespertina y ya me evité la nocturna. De ahí llego al CCH y era el cambio de nombre porque me agregaron un José. Cambiar papeles de secundaria, primaria, todo eso, nunca lo hice. Y como buen iconoclasta dije, me vale madres. Entré con pase automático a la UNAM, entré a la Facultad de Psicología y salí sin título. Además porque secuestramos al director, dicen, metimos las muletas entre la puerta de la escuela cuando tomamos en los 70s la facultad y nos demandaron de secuestro equiparado. Nunca me titulé. Así llegué a la UAM sin título y sin cédula.
Y alguna vez oí a alguien gritarle a un abogado: adiós, abogado sin título. Y este volteó y les contestó: adiós, título sin abogado. Desde entonces aprendí que lo doctor no quita lo tarugo. Que se puede ser, dije doctor, no médico, así que no te sientas aludido. Sí, claro. Y no cabe duda que la vida nos ha enseñado en la clínica psicopatológica, en la clínica médica, que ya no hay pacientes, hay evidencias. La medicina está basada en evidencias. El médico ve la computadora y dice: los estudios me demuestran que usted tiene un desequilibrio de los lípidos y por lo tanto tiene glucosa encima, tómese metformina, tómese aquello, y ni la cara me vio. Y un día que me resbalé vi un médico que me dice: bueno, resbalones he tenido con las muletas, no con los pies, aparte de los otros. Me lesioné una rodilla, dice, no se fracturó en Magdalena de las Salinas, dice, y aquí solo atendemos fracturas. Le dije, entonces son fracturólogos. Dice, es que no vemos otra cosa que fracturas. Un amigo ginecostetra le pregunté: oye, ¿qué tal es tu trabajo? Dice, muy placentero. Digo, ¿seguro? Dice, sí, diario quito una placenta. En realidad, la práctica clínica nos ha educado para hacer historias clínicas donde no hay personas, no hay personajes, no hay seres humanos, sino lo que hay son enfermedades, enfermos y carencias. Hay afasia, agnosia, apraxia, amnesia, dislexia, hepatitis C, hay todo eso. Hoy atendí un apéndice, hoy atendí un parto, etc. Pero el ser humano se desvanece, como se desvanece en el agua un pedazo de cerebro en una película famosísima de Liceo Subiela, Hombre mirando al sudeste, dedicada a la esquizofrenia. El cerebro se deshace, y ¿dónde quedaba la esquizofrenia del personaje principal de la película? Ahora que estamos acostumbrados a decir que nuestro cerebro piensa, estoy convencido de que quien ama, sufre, goza o llora es el ser humano, y es el que tenemos olvidado. Por eso el título, Historias de Vida, porque nos hemos olvidado de la historia de la vida. Yo era un dato estadístico hasta antes de mucho tiempo: el 70% de la última epidemia masiva de polio y sarampión murió. Yo soy del 30% que por joder a la estadística no me morí seguramente. Y ya que sobreviví en ese 30%, pues a seguir jodiendo para demostrar que la estadística a veces es como una tanga de hilo dental. Muestra casi todo, menos lo fundamental. Y se le utiliza como se quiere, para arriba, para abajo, para los lados, pero nunca para mostrar lo real. Ese es el propósito de este libro, hablar de seres humanos. Un indígena analfabeto, que fue el que me enseñó absolutamente todo, mi padre. Además, analfabeto, pobre y miserable, que lo único que sabía era creer que los conejos estaban para vivir y las hembras no debían ser asesinadas. Es decir, el cazador debe aprender a cazar machos, porque si caza hembra es un criminal. Porque el cazador debe cazar para comer. Él que quería ir al río por agua y dice, pues soy más pobre en la ciudad que en el campo, porque en el campo tengo agua si quiero. Voy, busco un conejo, corto leña del árbol. Aquí tengo que ir al mercado a comprar todo. Si no tengo dinero me muero de hambre. La pobreza urbana y la pobreza, así no me lo dijo, y la pobreza rural son distintas. Una es más humana, la otra es inhumana. Platicando con él cada 8 días en domingos, todo esto viene narrado aquí, salpicando cosas, decía. Viene una historia de la neuropsicología rara, porque hablo de los personajes que nunca hablan los libros, los grupos de estudiantes y activistas que hacían círculos de estudio como los miércoles pavlovianos de psicología, de los cuales este personaje era uno de ellos. Ahí invitaron a Juan Enrique Escuaga, a Emilia Ferreiro, trabajaron con Jean Piaget. Entonces resulta que esos grupos de estudiantes que corrieron paralelamente más allá de los programas académicos crearon historia. Él es el inventor del término de despatologización. Hay que despatologizar la vida. Es que usted tiene afasia, tiene anomia, tiene agnosia, tiene Alzheimer, tiene... Sí, eso es lo que no tengo. ¿Qué sí tengo? Porque además tengo una familia que ahora me tiene que dar de comer. Antes la mamá era la dueña de la cocina, ahora la hija le dice hasta lo que tiene que tragar. Le dice qué medicina debe tomar. Vemos la violencia intrafamiliar y no vemos la violencia hacia los viejitos, hacia los niños, la violencia de los padres hacia los hijos, la violencia hacia los enfermos crónicos, hacia los postraumáticos. No la vemos. Entonces todo se vuelve un problema de género, lo cual no es falso, es incompleto.
por lo menos. Pero claro, también ya están hasta la madre. Las muertas las ponen ellas, también los varones. Las violadas las ponen ellas. Y como acabo de mostrarles, no tengo evidencia de ello, pero la evidencia está en mi cuerpo. También los varones. Y Elías Nandino, en una biografía no velada, que la Gandhi sí la tiene, no llevó comisión, una biografía no velada de Elías Nandino, ahí narra cómo en los monasterios y seminarios casi siempre se abusa de las personas. Nunca me lo comentó porque no platiqué más de 5 minutos con él, el sacerdote trapense Ernesto Cardenal. Pero estoy seguro que la vida de los conventos tiene secretos inconfesables de los cuales no vale la pena hablar. Pero los invito a leer el libro. Lamentablemente todavía no me pongo de acuerdo con compras de la Gandhi, porque esa otra dice, no de la Gandhi de aquí, allá en México con la encargada, porque no, para presentarlo acá tiene que hablar primero con la... Mira, yo vengo desde hace 45 años a la Gandhi, desde que la inauguraron, desde que venía Bernardo, desde que estaba Alejandro Milton, etcétera, y resulta que no hago todo el trámite, pero denme chance, no se haga así. Soy cliente asiduo, nunca me robé un libro de la Gandhi. Y mira que hubo épocas en que sí se podía, cuando uno era estudiante pobre y miserable, se lo robaba, pero allá en Miguel Ángel de Quevedo, cuando todavía iba desde acá Genaro a servir café y demás, porque él era de acá de la Karolinska. Entonces, tan cordialmente invitados, lo que quieran preguntar, decir, criticar, etcétera. 4 minutos. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar algo, para que le pase el micrófono. Bueno, antes que nada felicitar a Enrique por el libro, que es el producto de varios artículos y luego reescritos, como nos comentan. Pero ¿cómo le haces para escribir y quitarte la...? Yo te conozco y sé que mucho de lo que está escrito fue platicado en algún momento, pero en las mismas pláticas nunca había conmiseración, nunca había ponerte, como dijo el poeta, no tiene nada de lastimoso, aunque son situaciones dolorosas, que lastiman, pero no te pones del lado lastimoso. ¿Cómo te quitas al escribir esta tentación? Sé que en tu vida lo has logrado plenamente, pero creo que al escribirlo a veces se puede caer en lo que dijo el poeta también, que son mejores escritores algunos que personas, y yo creo que algunas personas al escribir plasman menos bien lo que quieren decir. ¿Cómo se quita esa tentación? Y felicidades. 2 breverías. Decía el cocodrilo Efraín Huerta, solo a fuerza de escribir se deja de escribir a la fuerza. Hay que escribir, escribir y escribir. Y en eso las mujeres nos han ganado históricamente. Los diarios son más femeninos. Hay un trabajo muy interesante de Aníbal Ponce, que sacó ediciones en el Ateneo de Buenos Aires, Argentina, que se llama Ambición y Angustia de los Adolescentes, y tiene un diario íntimo de un adolescente también. La segunda brevería se la debo no precisamente al poeta Efraín Huerta, se la debo a un ex coordinador de asesores de un ex gobernador de Morelos, que me decía, para insultarme, tú escribes como James Joyce. Le dije, ¡ay, qué insulto tan maravilloso! Dijo, escribir como James Joyce no es cualquier cosa. Dices que escribes como hablas. No sé cómo le hago, porque también me decía en la mañana Jaime en la Comuna de la Palabra, yo no me acuerdo que se te haya olvidado un dato y hoy se te olvidó como 30 minutos un dato. El nombre de un actor estadounidense que trabaja en un western con Toshiro Mifune y con un francés, Alain Delon, ¿sí? En ese clásico western, Toshiro Mifune, un western con un samurái, es algo insólito. Pero solo Toshiro Mifune, que también hizo Ánimas Trujano en México hace más de medio siglo. Solamente escribiendo, de verdad. El mejor escritor, para mi gusto, poeta que hubo de los 1920, 40, era médico, cardiocirujano, Elías Nandino. Y hasta compuso el Usted es la culpable de todas mis angustias, etc. Yo creo que hay que escribir, aunque la riegue uno, y ni modo, lo que te sale es lo que traes, lo que sientes, lo que vives. Y gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Buenas tardes. No he tenido la oportunidad de leer su libro, pero como conferencista se me hace muy bueno. Pues así escribo como hablo, ¿eh? Muy apasionado. Mi pregunta es, ¿cómo supera usted lo que le pasó a los 5 años? Escribiendo como un diario, saca usted todo el sentimiento, la rabia, A ver, me acuerdo cuando vi una película con Arnold Schwarzenegger, que él se embaraza y tiene una criatura. Es una gringada clásica. Pero no me generó ningún problema. Y a mí me decían, infancia es destino, según decía Otto Rank, uno de los jefes del psicoanálisis y de la Asociación Psicoanalítica de Viena. Y yo siempre le pregunté al doctor Fernando Bilbao, si mi infancia fue como la viví, ¿por qué no estoy tan loco como suponen debiera estar? Lo primero lo dijo Javier Sicilia. Yo tengo una ventaja que muchos no tienen. Muchos perdieron, corrían y se accidentaron. Yo desde niño he vivido en un internado desde los 3 hasta los 13 años con ciegos, sordos, deficientes mentales, paralíticos cerebrales, autistas, y eso para mí era lo normal. Y a los 5 años, cuando el personaje le entra conmigo, en los internados y en las cárceles creo que es muy usual que hombres con hombres le entren o mujeres con mujeres, sin que ello implique preferencias lésbicas o gay. Yo en el video lo decía irónicamente porque cuando me casé, mi papá dijo, ay, me salió machín. Por lo menos no se le volteó ni le pedalea por la reversa. No toma Coca-Cola hervida, no come arroz con popote, toda esa serie de metáforas para hablar de la homosexualidad. Los apodos que he tenido es que para mí ha sido lo normal. Ese es el problema, que yo no he vivido ese sentimiento de pérdida. 1, 2, no he vivido ese sentimiento de anormalidad, porque para mí lo normal éramos nosotros, lo anormal eran ustedes. ¿Lo tomó como experiencia? No es que lo tomé, es que así fue. Yo no tuve opción de elegir. Alguna vez salí con una chica ciega hace muchísimos años. Y la chica ciega le hice una pregunta estúpida que no se le debe hacer a mujer alguna. ¿Qué viste en mí? Me dice, nada, güey, soy ciega. Dije, bueno, a ver, te voy a replantear la pregunta. Y no digo el nombre porque alguien aquí la puede conocer. Entonces, le digo, te replanteo la pregunta. ¿Cómo sabes si soy guapo para ti o no? Me dijo, escúchate hablar. El día que te oigas hablar, sabrás que eres un personaje del cual se pone a enamorar. Y dije, ay, güey, la voz. Uno nunca repara en eso, pero la voz cuenta. Yo me imagino que si ves un hombre grandote y te sale, hola, ¿cómo estás? Pues dices, por eso me gustabas. Digo, sí hay mecanismos de orientación distintos. Y acabó diciéndome, y te voy a decir algo, yo soy ciega de toda la vida. Y sé que el amor no se ve, se huele, se toca o se besa. Entonces uno desde pequeño aprende a ser de otro modo, no a tomarlo de otro modo, porque no tuve elección de tomar una u otra. Para mí eso era lo normal, monjitas ahí pellizcándonos, entre los chavos algunos tocándose, algunos queriéndose hacer curas, entre ellos yo, no me dejaron, no por mujeres, bueno hubiera sido, fue porque era teológicamente muy discutidor desde el Génesis, yo sí lo leí, no como Enrique Peña Nieto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontrar contradicciones como que es expulsado Caín del paraíso y regresa con mujer e hijos, y yo le decía, espérese, ¿cómo interpreto la Biblia, literal o metafóricamente? Y ya era una discusión del Concilio de Trento, y yo no tenía más de 13 años, ¿se interpreta o se respeta como es? Moisés separó las aguas de las aguas, y acaban diciéndome, no tiene fe. Para mí eso era lo normal. Dicho de otro modo, no tuve oportunidad de decir si era malo o bueno, o negativo o positivo. Simplemente con eso tenía que hacerla en la vida. Y creo, hasta ahora, no voy a decir que la hice, pero quiero decir que la voy haciendo. Gracias. Perdón por la pregunta, porque... ¿Sí? No sé. Según yo, ahora fuera.
Sí, bueno, yo no quiero que pienses que te veo como un objeto que quiero medir y ver, pesar y demás, no. Pero, bueno, o sea, mis disculpas de antemano para que no se malinterprete mi pregunta. Pero, bueno, para mí eres una persona especial, así como para estudiar. Y yo digo, bueno, independientemente de que no tuviste marco de referencia para ver si lo que viviste era muy duro o no, hay muchas cosas duras que has vivido, ¿no? Desde tenerte que desplazar, ir en escaleras y demás. Mi pregunta es, ¿cuál es tu IQ? Si lo conoces. Quisiera saber, independientemente de que tengas mucha fuerza, mucha casta, yo pienso que eres una persona muy inteligente y tengo curiosidad de saber tu IQ, perdón. Bueno, mira, te voy a responder de la única manera que tengo si lees el personaje Don Goyo. A él yo le apliqué todas las pruebas habidas y por haber, y entonces me salió deficiente mental y paranoico o presicótico. Llevé sus pruebas a la facultad y me dijeron, ¿de dónde sacaste ese paciente? No, es mi papá. Me dicen, ¿cómo? Sí, ¿cómo es posible que tu papá crea que los venados ven con las patas? Yo le decía, mira, Don Goyo, los pájaros tienen los ojos en la cabeza, los perros los tienen en la cabeza, las vacas en la cabeza, tú en la cabeza, los venados también. ¿De dónde sacas que ven con las patas? Dice, es que ven con la cabeza y con las patas. Tú nunca has cazado un venado, ¿verdad? Le digo, no. Dice, yo sí. Cuando el venado alza la pata y el aire le avisa que alguien viene, se echa a correr. El venado habla con el aire. Eso me dijeron, es delirio estructurado según los manuales del MMP y los que compran los alumnos en la UAM, porque esos les piden. Y según el DSM-4, el que percibe sin objeto perceptible, alucina. Definición de Esquirol, ¿sí? Pues resulta que conocí en el internado personas que sentían las piernas que le amputaban. ¿Cómo sentían lo que no tienen? Miembro fantasma amputado, ¿es alucinación? Sí, pero no es patología. Dicho de otra manera, como decía mi papá, no todo lo que los ojos ven resulta cierto. Y se lo oí también a Calimán en los famosos cómics de época. ¿Qué IQ tengo? Nunca me lo apliqué porque desprecié los test. Yo llegué a esta universidad y se lo habrás oído a Alejandro Vera porque él fue mi alumno en ese grupo, junto con Mario Cortés, y les daba la materia de evaluación psicológica 4. Y lo primero que les dije, pues bien muchachos, vengo a impartir la materia de evaluación psicológica 4, pero no vamos a ver nada de lo que dice su porco programa. Lo primero que vimos fue una película, Dersu Sala de Akira Kurosawa, un personaje al cual nunca se le aplicó un test. Creer que porque alguien tiene un IQ de 150 es mejor que otro alguien es una estupidez del tamaño del universo. Los test están hechos para ser vendidos y comprados culturalmente como mercancías que tasan al ser humano siendo diferente para prometerle que va a ser igual a otro. Y sí es cierto, dicen que Einstein tenía un super IQ, que Newton lo tenía, pero también dicen que eran Asperger. Entonces ahora las mamás con... Y cuando tienen Down, no, prefiero que tenga parálisis cerebral. Y el de parálisis cerebral, no, me conformo con que sea TOC. Y el TOC, y nadie quiere lo que tiene, pero sí quiere lo que no tiene. Entonces yo creo que el IQ es irrelevante en el mejor de los casos. Así saque unos 150. Entre más se lo aplican a uno. En el internado llegaban y me hacían pregunta de Weiss. ¿Cuál es la distancia de México a Nueva York? Estando internado en un hospital, en una camilla boca arriba. La única distancia que conozco es la de mis ojos al techo. Y entonces son preguntas que cultural y en el contexto no valen la pena. ¿Qué IQ tengo? Te juro que no lo sé. Porque nunca me apliqué un test a mí. Y todos los que le apliqué a mi papá me demostraron que no sirven para lo que los necesitamos. Y parece ser que nos volvemos esclavos de ellos. Y debiera ser al revés. ¿Cuánto tengo de IQ? No lo sé, no me lo he aplicado.
desde hace unos 11 años me he relacionado mucho con las personas de diferentes discapacidades, tanto emocionales como físicas. Mi pregunta es, ¿cuál crees que sea tu fin de estar aquí en este universo? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la finalidad de tu libro? ¿Qué tenemos que aprender de tu libro? ¿Qué dejas a la humanidad o vas a aportar en el libro? Amado Nervo, en su famoso poema En Paz, aquel donde decía muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, etcétera, etcétera, dice, porque al final de mi rudo camino me di cuenta que fue el arquitecto de mi propio destino, que si coseché hiel o mieles sabrosas fue porque puse miel o hiel en las cosas, amé, fui amado, etcétera, etcétera. Creo que el propósito del libro, más que decir cuál es mi destino, porque no es cierto que infancia es destino. No, dije destino, no, sí. no. Sí, ¿cuál es mi misión o mi fin aquí? Ajá. Más bien el propósito del libro es compartir con ustedes la posibilidad de reconocer que el sujeto humano se hace haciéndose, que no está inscrito ni en el genoma como muchos. Ahora si descubrimos el famoso más allá de la libertad y la dignidad, si condicionamos todo el sistema de reforzamientos positivos y negativos, ya la hicimos. Por ahí va mucho la neurociencia contemporánea. En el sueño acariciado, como antes en Freud era el inconsciente, el único inconsciente soy yo. Y esas falacias mereológicas donde reducimos el todo a una de sus partes, el cerebro, o el todo a una de sus partes, el genoma, me parece que son por lo menos discutibles. El propósito es demostrar que ni es cierto que el analfabeta esté más limitado que el no alfabetizado. Ahí es donde cito a Vygotsky en un estudio hecho en el Asia más meridional. Ni es cierto que las personas con más limitaciones físicas, intelectuales o neurológicas están en peores circunstancias, porque de no haber tenido yo esta condición no estaría ahorita hablando con ustedes. Y tal vez sería igual que mis otros hermanos, los que no tienen ninguna discapacidad, porque los únicos que tenemos más estudios, trabajo estable y mejor calidad de vida son mi hermano con deficiencia mental y yo. Entonces la pregunta es obvia, ¿por qué mis otros hermanos no? Porque para ellos fue más fácil la vida. No es que para mí sea más difícil, como dice Paula, o que viva algo muy doloroso, porque es doloroso desde el punto de vista del observador, desde el mío no. Entonces me han preguntado, si volvieras a nacer como dicen que dijo Borges, quién sabe si lo dijo, él decía que no, Elena Poniatowska decía que sí, volvería a cambiar, no lo dijo, claro que no lo dijo, hasta García Márquez dijo ese de pelota de trapo, yo no escribo porquerías. En realidad el fondo es que el ser humano es, y lo ponía ahí en una cita de don José Ortega y Gasset, uno es lo que es, más sus circunstancias. Depende de las circunstancias. Si yo volviera a nacer hoy y tuviera que elegir entre no tener la polio y sí tenerla, le aseguro que para mí la elegiría, porque sin ella no soy yo. Pero para los demás no. Porque los demás no la enfrentan en las mismas condiciones que yo, que no quiere decir que sean dolorosas, sufridoras y demás. No, fue la vida que me tocó. Y el propósito de esto es demostrar que la vida está hecha para reírse. Me decían el patachín, el contador, ahora que contaba la historia del metro y la historia de los tranvías, me decían el tranvía, porque el tranvía llevaba un tirante al techo y la muleta parecía un tirante al cable. Me decían el caminante de la luna, porque en el 69 con los aparatos ortopédicos dicen, te pareces al caminante astronauta que llegó en el Apolo 11. Apodos he tenido muchos y me han preguntado muchos papás, ¿qué hago con el bullying? Pues que el niño se agarra a madrazos con el otro. Si a mí me decían que estaba chueco, yo al otro le decía, pues estás pendejo. ¿Cuál es la diferencia? Tú tienes una limitación, yo tengo otra. Lo normal es lo diferente. El propósito del libro es mostrar eso, que esa diferencia nos hace semejantes y que en esa diferencia podemos construirnos en metas comunes, que son la libertad, la justicia, la dignidad, como decía sabiamente el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ¿sí? Y que podemos construir, si hemos hecho de este mundo esta basura, estoy seguro que podemos transformarlo de una mejor manera.
Ese es el propósito de y los libros que vengan, porque voy por más. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, un comentario. Yo sí tengo dos preguntas, psicólogo. Una, bueno, pues realmente usted sabe que lo admiramos mucho, escucharlo hablar es un deleite, y me gustaría que nos dijera, que nos hablara un poquito de su programa que tiene en la red. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, bueno, en dónde podemos adquirir el libro y como en todas las presentaciones, si lo puede autografiar en este momento, etc. Bien fácil. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos dejó de ser socialmente responsable para convertirse en una universidad de excelencia. Y la excelencia la alcanzó para entregarle al maestro de la estudiantina universitaria la Facultad de Comunicación Humana. Y se la pudieron haber entregado, no lo digo porque está aquí a mi lado, pero alguien con maestría, doctorados honoris causa, reconocimientos, publicaciones internacionales y representación en la UNESCO para el asunto de inclusión, que es lo que trabaja la Facultad de Comunicación Humana. Hoy en la UAM basta con ser buenos cuates de quienes controlan ideológicamente la misma, y la reingeniería me alcanzó. Yo tenía un programa de radio, como decía la canción, yo tenía 10 perritos. De los 10 que me quedaban, primero me jubilaron, porque si no, quién sabe cómo me hubiera ido después. Segundo, la reingeniería dijo, se acabó tu programa, se lo entregas. Bueno, a mí no me lo dijeron, se lo dijeron a él. Pídele el programa a Enrique. Pues bueno, la felicidad de mi hijo de hazte youtuber, papá. Total, echando rollo te puedes hacer youtuber, influencer y todas esas cosas que uno ya no está para esos linderos. Pero dije, no suena mal hacer un programa en YouTube, un canal que se llama, le iba a poner La Comuna de París, pero ya estaba muy trillado desde un viejo trabajo de Lenin que así se llama, La Comuna de París. Entonces dije, pues que sea la comuna de la palabra, porque por ahí podemos compartir y construir. Desde entonces, prácticamente todos los jueves, 1 hora semanal, tengo charlas, entrevistas. No son entrevistas en realidad, porque a veces no los dejo hablar, pero a veces no se dejan entrevistar, como el poeta Javier Sicilia, que va y ya dice, antes de que preguntes, ahí va este rollo. Entonces, es difícil ponerse. Ha ido Víctor Manuel Patiño, ha ido Jaime Brito, Eliseo Guajardo, han ido bastantes personas. La Comuna de la Palabra es un canal que tiene como propósito analizar, discutir, reflexionar y compartir sobre diversos temas, desde cine, literatura, poesía, música. Voy a tener a Ismael Álvarez León hablando de Genio y Locura, regresando de Colombia, que voy a un congreso y a presentar el libro, pero sobre todo a un congreso. Con Ismael Álvarez León el tema Genio y Locura, particularmente 2 casos, Robert Schumann y naturalmente Gustav Mahler. Pude haber escogido otro músico porque locos abundan en el medio, y ya hablamos de ajedrez, pero podemos hablar del Asperger y Bobby Fischer, que era un personaje con Asperger. Hay varias biografías de él, muy buenas, dedicadas al Asperger y el ajedrez. Los casos de juegos entre ciegos sordos de nacimiento en ajedrez, la escuela de Moscú para enseñanza del ajedrez algebraico a ciegas, pues son ciegos, entonces ya no es a ciegas, es en la condición que viven. Pero ese programa tiene ese propósito todos los jueves, generalmente porque me reclamó el maestro que ahora es director de la Facultad de Comunicación Humana, es que nada, si invitas a tus cuates, pues claro, es mi programa, no voy a invitar a quienes no merecen mi reconocimiento, es mi canal, no te invito y punto, se acabó. Pero están cordialmente todos los demás invitados. Esa es la primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, todavía no logro ponerme de acuerdo, porque quien lo tiene que hacer es el Fondo Editorial Buchachay, y ese está hasta la región andina. Es una editorial quechua que pretende recuperar para América Latina este trabajo. Entonces es un poco engorroso el procedimiento. Mientras tanto se venden en las oficinas de la Comuna de la Palabra y de Neuropsicología del Desarrollo, o se hace donde vivo yo. Pero aquí pueden adquirir, traje 30 ejemplares. Está bien barato, de verdad. Bien barato.
Vean los precios, no es por nada. No tiene nada que ver con él no decide los precios. 250 pesotes. Vamos, ni Paco Ignacio Taibo II los baja tan a 8 pesos, se los baja, pero qué ediciones también, ¿no? Sí, claro. Ahí sí se la dejé ir, como él dice, gustosamente. Doble y triplicada. Pero fuera de ello, aquí lo podemos adquirir. Aquí a quienes quieran les pongo lo que quieran, etcétera. Y pues tal. Pues ya lo escucharon, entonces pueden adquirir su libro en este momento. Y quiero, a nombre del psicólogo Enrique Álvarez Alcántara, agradecer en primer término a las personas de la librería Gandhi que fueron excelentes anfitriones. Muchísimas gracias por permitirnos pasar esta tarde tan agradable. Y por supuesto a los personajes que hoy nos acompañan, mi querido Javier Sicilia, muchas gracias. El doctor Eliseo Guajardo, mi querido Carlos Gallardo y por supuesto psicólogo, gracias por permitirnos estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Y bueno, pues sin más preámbulo, adquirir su libro. Un aplauso para el autor.